Ofrecieron a la hija adoptada como una broma, pero el multimillonario vio un tesoro en ella. Antes de arrancar con la historia, dinos desde dónde estás viendo este video. Disfrútala. El cuaderno cayó al mar en Hamburgo. No fue un accidente elegante. Fue el tipo de accidente que solo le ocurre a alguien que lleva demasiadas cosas en las manos, demasiado equipaje en los brazos, y demasiados pensamientos en la cabeza para prestar atención a donde pone los pies. Mónica Reyes tropezó con el borde del muelle del puerto, extendió los brazos para no caer ella misma, y el cuaderno de bocetos, ese cuaderno específico, el que llevaba consigo desde hacía 8 años, salió disparado de entre sus dedos y aterrizó en el agua del Elba con un golpe sordo y definitivo. No. Se arrodilló en el borde del muelle sin pensarlo. El cuaderno flotaba. Las páginas se abrían lentamente, absortas en el agua fría de enero, como si el río quisiera leer lo que había adentro antes de hundirlo para siempre. Mónica se estiró. Demasiado lejos. Se estiró más. El borde del muelle le cortaba el estómago. «Oiga», gritó a nadie en particular. «Se me cae algo». Nadie en el muelle de Hamburgo se detiene por un cuaderno. La gente pasó. Un hombre con maletín la miró de reojo. Una mujer con un perro aceleró el paso. El cuaderno siguió abriéndose, página por página, como una flor que se deshace. Y entonces una mano apareció a su lado. No la mano de un turista, no la de un trabajador del puerto. Una mano firme, de manga de camisa enrollada a pesar del frío, que se extendió más allá del borde con la seguridad de quien no duda, que agarró el cuaderno por la esquina que aún sobresalía del agua y lo sacó de un solo movimiento limpio. El agua chorreó sobre el muelle. Mónica levantó la vista. El hombre que sostenía el cuaderno no era lo que uno esperaría encontrar en un muelle de carga en Hamburgo a las 8 de la mañana de un martes de enero. Era alto, con ese tipo de postura que no se aprende en un gimnasio sino en años de saber que cuando uno entra a una habitación, la habitación cambia. Tenía el cabello revuelto por el viento del norte y unos ojos de un color tan quieto y tan profundo que Mónica pensó, en el segundo más absurdo de su vida, que era el color exacto del cielo de Hamburgo en invierno. Sostuvo el cuaderno hacia ella sin decir nada. Las páginas goteaban. «Gracias», dijo Mónica, tomándolo con cuidado, como si pudiera romperlo más. «Es que, es importante». El hombre miró el cuaderno, luego a ella. «Lo vi», dijo, con una voz baja que no necesitaba volumen para llegar. «Casi se va». «Casi», repitió Mónica. Hubo un segundo extraño. De esos segundos en que dos personas que no se conocen de nada están más cerca de lo que el protocolo permite, y ninguna de las dos sabe bien cómo volver al mundo normal. Mónica abrió el cuaderno con cuidado. Las páginas de adentro estaban mojadas pero no destruidas. Los dibujos, bocetos a lápiz y tinta, decenas de ellos, habían sobrevivido. Y en la última página, la que siempre dejaba abierta cuando dibujaba, la tinta se había corrido un poco en los bordes pero las palabras seguían ahí, escritas con la letra inclinada de otra persona. «Tú eres mi obra maestra. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». El hombre lo vio también. No dijo nada. Pero algo en su expresión cambió, apenas, como una puerta que se abre 1 centímetro y vuelve a cerrarse. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí. Sí, gracias». Mónica cerró el cuaderno contra su pecho. «Usted me salvó, bueno, me salvó algo muy importante». El hombre asintió. Dio un paso atrás. Con esa naturalidad de quien ya cumplió con algo y sigue su camino sin esperar reconocimiento. «Cuídate», dijo, y se alejó por el muelle con las manos en los bolsillos. Mónica se quedó de pie, empapada hasta las rodillas de la salpicadura del muelle, abrazando el cuaderno mojado, mirando alejarse a ese hombre sin saber su nombre. No sabía que en unas horas iba a llegar a su puerta. No sabía que ese cuaderno iba a ser la razón por la que él elegiría todo. Y no sabía que su madrastra, en ese momento, estaba bebiendo champán en Múnich y celebrando haberla enviado a Hamburgo como si fuera un cheque en blanco.
Lo que no sabía era que en unas horas iba a llegar a su puerta. No sabía que ese cuaderno iba a ser la razón por la que él elegiría todo. Y no sabía que su madrastra, en ese momento, estaba bebiendo champán en Múnich y celebrando haberla enviado a Hamburgo como si fuera un cheque en blanco que nunca iba a cobrarse. Hay apuestas que salen bien por razones que el apostador nunca calculó. Y esta era una de ellas. Un día antes. La casa de la avenida Rosenheimer en Múnich olía a dinero que no era de nadie que lo hubiera ganado de verdad. Era el tipo de elegancia comprada rápido, con los muebles equivocados en las habitaciones correctas y las flores correctas en los floreros equivocados. Mónica lo sabía porque había vivido ahí 8 años y nunca había dejado de notarlo. Su padre sí sabía de elegancia. Su padre sabía de muchas cosas. Arturo Reyes había sido ilustrador. No famoso, no rico, pero real. Alguien que pasaba horas frente a una mesa de trabajo con lápices y tinta y que enseñó dibujo en el garaje de su casa a niños del barrio que no podían pagar clases formales. Publicó algunos libros en editoriales pequeñas, colaboró con revistas de diseño en Múnich y Stuttgart y vivía como vivían las personas que hacen lo que aman, con lo justo y con mucho de lo que importa. Y un día, cuando Mónica tenía 12 años y se sentó a su lado mientras él trabajaba, le puso un lápiz en la mano. No te preocupes por hacerlo bien, le dijo. Preocúpate por ver bien. Un dibujo no es una copia. Es una decisión sobre qué importa. Mónica había llenado 43 cuadernos desde entonces. Pero su padre había muerto cuando ella tenía 16 años. Y Margarita Solano había llegado a la casa 3 años antes de eso, con esa sonrisa de catálogo y esa habilidad para hacer que el dolor de otros pareciera una inconveniencia menor. Mónica estaba en la cocina a las 6 de la mañana, como todos los días, terminando la lista que Margarita dejaba por escrito cada noche porque prefería no tener que mirarla a la cara para dar órdenes. Ropa de Claudia lista para el tren de las 9. Plantas del balcón regadas antes de las 7. Ventanas del piso de arriba. Compra del mercado. Claudia era la hija de Margarita. 26 años, cara bonita, corazón pequeño. La competencia perfecta para una vida en la que Mónica no había pedido participar. ¿Terminaste lo del armario? La voz de Margarita llegó antes que ella. Sí. Mónica no levantó la vista de la lista. ¿Y las maletas de Claudia? En la puerta de su habitación. Margarita entró a la cocina con el teléfono en la mano y esa expresión de quien ya tomó una decisión y solo está esperando el momento correcto para anunciarla. Siéntate, dijo. Eso sí era raro. Margarita no invitaba a sentarse. Margarita daba instrucciones de pie y esperaba que los demás las ejecutaran en movimiento. Mónica se sentó. Margarita puso sobre la mesa un sobre abierto. Dentro había un documento con membrete oficial, con logos y sellos y letras que se veían importantes desde el otro lado de la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Mónica. Tu solución, dijo Margarita. ¿Y la mía? Lo que Mónica leyó en los siguientes 2 minutos no tenía ningún sentido. O tenía demasiado, que era peor. Era una convocatoria para un programa llamado La Elegida. Un reality de alto perfil producido por Castellanos Media Group, el conglomerado de comunicación y entretenimiento más importante de Europa Central. El programa buscaba a 3 mujeres que convivieran durante 3 semanas en la residencia de Eduardo Castellanos, multimillonario, fundador y presidente ejecutivo del grupo, para una experiencia de vida auténtica. No era exactamente un show de matrimonio. Era algo más inteligente que eso, y más peligroso, una apuesta pública por encontrar a alguien real en un mundo de apariencias. La recompensa para la familia de la participante elegida, 5 millones de euros. Mónica levantó la vista. ¿Me inscribiste en esto? Ya está confirmado. Sales mañana en el tren de las 6. Margarita. Madrastra. Madrastra. Mónica respiró. No puedo ir a un reality de televisión. No quiero ir a un reality de televisión. Yo tengo. ¿Tienes qué? La voz de Margarita se puso fina, como hilo de acero.
¿Tienes trabajo? No. ¿Tienes dinero? No. ¿Tienes planes? No. No era completamente falso. Mónica había terminado su formación en ilustración y diseño el año anterior. Tenía talento, eso nadie se lo quitaba, pero el mercado editorial tardaba, los proyectos freelance no alcanzaban, y vivir en casa de Margarita significaba que cada día que pasaba era un día en deuda. Esto no es para mí, dijo Mónica. Envíame a mí como candidata no tiene ningún sentido, Margarita. Eduardo Castellanos tiene 38 años, es multimillonario, tiene ese programa lleno de mujeres que saben exactamente qué están haciendo. Por eso mismo te envío a ti. Margarita sonrió de esa manera que Mónica había aprendido a temer. Porque tú no serías la elegida nunca. Pero el intento vale 5 millones. Ahí estaba. No era una oportunidad. Era una apuesta. Y Mónica era la ficha. ¿Y si no me quieren ni como participante? Ya están confirmados. Margarita recogió el sobre. El programa empezó a grabarse hace 2 días. La tercera candidata se retiró. Había una plaza libre. La tomé. Se levantó. Haz tu maleta. Algo sencillo. No tiene caso fingir que tienes más de lo que tienes. Mónica se quedó sola en la cocina. Miró el documento sobre la mesa. Luego sacó del bolsillo del delantal el cuaderno de bocetos. Lo abrió en la última página. Leyó las palabras de su padre una vez más. Tú eres mi obra maestra. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Se quedó un momento muy quieta. Luego cerró el cuaderno, fue a hacer su maleta y metió el cuaderno en el bolso de mano porque no iba a ningún lado sin él. La residencia de Eduardo Castellanos en las afueras de Hamburgo no era una mansión en el sentido que Mónica había imaginado. Era peor. O mejor. Dependía de cómo se midieran estas cosas. Era una casa grande, enorme. Pero construida en madera oscura y cristal, integrada en el bosque de pinos al norte de la ciudad como si hubiera crecido ahí naturalmente. No había portones dorados ni estatuas ridículas. Había un camino de piedra, árboles, y a lo lejos el reflejo del río Alster entre los troncos. Y había una mujer esperando en la entrada. Alta, 40 y tantos, con el cabello recogido y la postura de quien ha organizado la vida de otros durante muchos años sin perder la paciencia ni una sola vez. Señorita Reyes, dijo, extendiendo la mano. Soy Patricia. Coordinadora de producción. Las otras participantes ya están instaladas. La acompaño. Mónica siguió a Patricia por un pasillo de madera y cristal desde el que se veía el jardín. Afuera, 2 mujeres hablaban junto a una fuente. Una era rubia, alta, con el tipo de seguridad que viene de saber que siempre ha sido la más bonita de cualquier habitación. La otra era morena, con un traje que costaba lo que Mónica ganaba en 3 meses de trabajo freelance. Patricia abrió la puerta de una habitación. Tiene 40 minutos para instalarse. La primera reunión de producción es a las 11 en la sala principal. ¿Y el señor Castellanos? Preguntó Mónica antes de poder evitarlo. Patricia sonrió muy levemente. El señor Castellanos estará presente en la reunión. Mónica entró a la habitación. Dejó la maleta sobre la cama. Sacó el cuaderno del bolso y lo puso en la mesita de noche. Luego se sentó en el borde de la cama y tuvo exactamente 2 minutos de silencio antes de que alguien llamara a la puerta. Era la rubia. Hola. Sonrisa de catálogo. Soy Isabela Fuentes. Supongo que eres la tercera. Mónica Reyes. ¿De dónde eres? Múnich. Isabela evaluó algo en un segundo y lo archivó con discreción. Yo soy de Frankfurt. Mi padre tiene el grupo Fuentes Capital. ¿Y tú a qué te dedicas? Ilustración. Dijo Mónica. Diseño gráfico. Isabela asintió con esa amabilidad de quien no entiende exactamente qué significa eso pero tampoco le parece suficiente. Qué interesante, dijo, y se fue.
Mónica cerró la puerta. Luego abrió el cuaderno y dibujó, rápido, una figura de perfil, la expresión exacta de Isabela cuando dijo que interesante. Lo dejó ahí, en el margen de la página. Un boceto pequeño. La verdad de un segundo. Era lo que siempre había hecho, dibujar lo que veía antes de que desapareciera. La sala principal de la residencia tenía el techo más alto que Mónica había visto en una casa privada. No había cámaras visibles, aunque Patricia le había explicado que estaban ahí, integradas en la arquitectura, y no había un set de televisión convencional. Solo una mesa larga de roble, sillas, y al fondo, junto a la ventana que daba al jardín, un hombre de pie que miraba hacia afuera. Mónica lo reconoció en el instante en que él se giró. Era el hombre del muelle. Él también la reconoció. Sus ojos se detuvieron en ella exactamente medio segundo más de lo que el protocolo requería, y luego volvieron a ser los de un ejecutivo en una reunión de trabajo. Bienvenidas, dijo Eduardo Castellanos. Siéntense, por favor. Mónica se sentó. Isabela Fuentes a su derecha. A la izquierda, la mujer del traje, que se presentó cuando llegó la hora. Natalia Vega, consultora de comunicación estratégica, 31 años, con esa forma de hablar que hace que todo lo que dice suene a propuesta de negocios. Eduardo se quedó de pie. Este programa no es lo que probablemente imaginan, dijo, sin preámbulo, sin la sonrisa de presentador que Mónica había anticipado. No hay pruebas de elegancia. No hay galas de eliminación. Lo que hay son 3 semanas de convivencia real, en entornos reales, con situaciones que no están fabricadas. Patricia y el equipo de producción documentan. Yo participo. Y al final de las 3 semanas, tomamos una decisión. La única regla es que no finjan. Si algo no va, díganlo. Si algo sí va, también. Isabela asintió con la sonrisa correcta. Natalia tomó notas. Mónica lo miraba. Él la miró a ella un segundo. No fue la mirada del ejecutivo evaluando candidatas. Fue algo más breve y más directo. El reconocimiento de alguien que vio algo en el muelle esa mañana y todavía no ha terminado de entender qué fue. ¿Alguna pregunta? Sí, dijo Mónica. Todos la miraron. ¿Qué pasa si la persona más auténtica de la habitación es la que nadie esperaba? Silencio. Isabela parpadeó. Natalia levantó la vista del cuaderno. Eduardo Castellanos sonrió entonces. No la sonrisa de catálogo, no la sonrisa corporativa. Algo más pequeño y más real. El mismo gesto que Mónica había visto esa mañana en el muelle cuando él le devolvió el cuaderno. Eso, dijo, es exactamente lo que quiero descubrir. Las primeras 48 horas en la residencia Castellanos fueron una clase magistral en cómo mantener la compostura cuando estás completamente fuera de lugar. Isabela sabía jugar golf y los nombres de todos los vinos que aparecieron en la primera cena. Natalia podía hablar durante 20 minutos sobre estrategia de marca sin repetirse una sola vez. Ambas conocían el tipo de silencio que se usa para hacerse notar, el tipo de risa que se usa para parecer cómoda, el tipo de pregunta que se hace para parecer interesada sin serlo. Mónica sabía dibujar. Y sabía mirar a la gente. Esa primera noche, cuando Isabela y Natalia se fueron a sus habitaciones y el equipo de producción recogió el equipo, Mónica se quedó en la sala grande con el cuaderno abierto. Dibujó la habitación desde el ángulo que más le gustaba. Dibujó la fuente del jardín vista desde adentro, con el cristal como filtro. Dibujó, sin pretenderlo, casi sin darse cuenta, la expresión de Eduardo Castellanos cuando le respondió esa pregunta. Esa pequeña sonrisa. La verdad de un segundo. Lo guardó en el cuaderno y fue a dormir. Lo que no sabía era que Eduardo había vuelto a la sala 10 minutos después de que ella se fuera, y que el cuaderno, que Mónica había dejado cerrado sobre la mesa, seguía ahí. Él no lo abrió. Pero se quedó mirándolo un momento. Y luego fue a buscar a Patricia. ¿Sabes algo de la tercera candidata?, preguntó. Mónica Reyes. ¿Quién presentó su candidatura? Lo verificamos cuando llegó el formulario.
Patricia revisó su tableta. La inscripción la hizo Margarita Solano. Figura como madrastra. La señorita Reyes no firmó el formulario ella misma, Eduardo. Hay una firma delegada. Es técnicamente válida pero ella no eligió venir. Eso parece. Eduardo procesó eso en silencio. No la descalifiques, dijo al final. Patricia levantó la vista. ¿Seguro? Seguro. Y antes de que Patricia pudiera preguntar más, él ya se iba por el pasillo de madera oscura hacia su despacho. Y consígueme todo lo que puedas sobre su padre. Se llamaba Reyes. Era ilustrador o artista gráfico. Búscalo. El tercer día fue cuando todo empezó a complicarse. Isabela llegó al desayuno con esa energía de quien ha estado despierta planeando desde las 5 de la mañana. He estado pensando, dijo, mientras servía café con la elegancia de quien sabe que la están filmando. Sería interesante organizar algo. Una propuesta para Eduardo. Una noche de presentaciones, cada una con algo propio. Como, una forma de mostrar quiénes somos realmente. Natalia asintió. Me parece perfecto, dijo. Yo puedo preparar una presentación sobre comunicación estratégica. Mi trabajo en Berlín el año pasado generó resultados bastante documentados. Exacto. Isabela sonrió. ¿Y tú, Mónica, qué harías? Mónica estaba mirando por la ventana el jardín con escarcha. No lo sé todavía, dijo con honestidad. Isabela intercambió una mirada con Natalia. Claro, dijo. Sin presión. Lo que ninguna de las dos dijo en ese momento, pero Mónica sintió con la misma claridad que siente el frío, era lo que estaban pensando, que no tenía nada que presentar. Que era el eslabón débil. Que estaba ahí por error. Y en ese momento, Mónica no sabía que tenían razón en una cosa y estaban completamente equivocadas en todo lo demás. La propuesta de Isabela se convirtió en un evento improvisado la tarde del cuarto día. Patricia organizó la sala. Eduardo llegó puntual. Las cámaras. Esas cámaras invisibles integradas en las paredes, registraron todo. Natalia presentó primero. 20 minutos de análisis de marca impecables, con datos reales de campañas reales, con una proyección de cómo aplicaría su expertise al ecosistema de Castellanos Media. Profesional. Brillante. Completamente correcta. Eduardo escuchó con atención, hizo 2 preguntas específicas y asintió. Isabela presentó después. Habló de su vida, de su familia, de los valores que la definían, con esa habilidad de quien ha practicado discursos de presentación desde los 16 años. Era carismática, era elocuente, era exactamente lo que un programa de televisión necesitaría mostrar como candidata perfecta. Eduardo también escuchó. También asintió. Luego la miraron a ella. Mónica no tenía presentación. No tenía datos. No tenía diapositivas ni anécdotas preparadas sobre valores familiares. Tenía el cuaderno. Lo abrió. Lo puso sobre la mesa frente a Eduardo. Este cuaderno tiene 8 años, dijo. Lo empezó mi padre. Él era ilustrador. Murió cuando yo tenía 16 y me lo dejó con la mitad de las páginas en blanco. Desde entonces soy yo quien lo llena. Eduardo no lo tocó. Lo miraba. ¿Puedo? Preguntó. Sí. Él lo abrió con cuidado. Pasó las páginas despacio. Había bocetos de personas. No retratos formales, fragmentos. Una mano sosteniendo un vaso. Un perfil de alguien mirando por una ventana. La expresión de una mujer en un metro que no sabe que alguien la está mirando. Momentos capturados en segundos, con la economía de líneas de quien sabe exactamente dónde está lo esencial. Pasó más páginas. Dibujos de calles. De cafeterías. De una ventana de tren con lluvia afuera y el reflejo adentro. Y en una página con la esquina doblada, señal de alguien que volvió ahí muchas veces, había un dibujo diferente a los demás. No era un momento capturado. Era una persona recordada.
Un hombre en una mesa de trabajo, de espaldas, con el gesto de alguien completamente concentrado. Las líneas eran más lentas que en el resto del cuaderno. Como si quien las trazó quisiera que duraran más de lo que dura un segundo. Eduardo no preguntó quién era. Siguió pasando páginas. Entre las más recientes, las de los últimos 4 días, había bocetos de la residencia. Dao jardín con escarcha. De la fuente en la luz de la mañana. De Isabela mirando el café con esa expresión que nadie habría descrito como calculadora pero que los ojos de Mónica habían registrado con exactitud de cirujana. Eduardo pasó una página más. Se detuvo. Era él. Un boceto de él, de la reunión del primer día. Con esa pequeña sonrisa que era la única sonrisa real que Mónica le había visto hasta entonces. No la del ejecutivo. La otra. La que duró 1 segundo y medio y que Mónica había atrapado en el papel como quien guarda algo que sabe que no va a repetirse. Eduardo estuvo mirándolo varios segundos. Cerró el cuaderno. Lo devolvió con las 2 manos. Con cuidado. Como si tuviera peso. Hubo un silencio en la sala que nadie quiso romper primero. ¿Cuándo aprendiste a dibujar así?, preguntó. No aprendí, dijo Mónica. Siempre lo vi así. Mi padre me enseñó que mirar bien es lo más difícil de todo. Que la mayoría de la gente mira pero no ve. Él decía que los mejores dibujos no los hace el lápiz. Los hace saber a quién estás mirando. ¿Y cómo sabes a quién estás mirando? Eso no se aprende. O lo sientes o no lo sientes. Eduardo asintió despacio. Isabela cruzó los brazos. Natalia tomó nota en su tableta, con la eficiencia de quien registra datos sin entender del todo lo que está registrando. Y Patricia, desde el fondo de la sala, vio algo en la expresión de Eduardo Castellanos que en 4 años trabajando con él no había visto antes. No era sorpresa. Era algo más quieto. Más serio. El reconocimiento de alguien que buscaba algo sin saber exactamente qué era y que acaba de verlo. El 5.º día llegó un sobre a la residencia. No era un sobre del programa. Era un sobre con membrete de abogados. Patricia lo interceptó antes de que llegara a la sala de producción, lo abrió, lo leyó y fue directamente al despacho de Eduardo. Hay un problema. Él levantó la vista del ordenador. Patricia le extendió los documentos. Lo envió Margarita Solano, la madrastra de Mónica. Son documentos que afirman que Mónica tiene una deuda personal con la familia por concepto de manutención durante 8 años y que la participación en el programa es parte de un acuerdo de pago. Básicamente intentan argumentar que si Mónica es elegida, el dinero le pertenece legalmente a la familia, no a ella. Eduardo leyó el documento. Una vez. Luego otra. ¿Es válido? El abogado del programa dice que no. No hay contrato firmado por Mónica que avale esto. Son documentos fabricados con apariencia legal. Pero si los medios los reciben antes de que terminemos la grabación. ¿Alguien más los tiene? No todavía. Los intercepté esta mañana. Pero el remite tiene copia enviada a 2 periodistas de entretenimiento en Berlín. Eduardo se levantó. Llama a nuestro departamento legal. Que bloqueen cualquier publicación. Y no le digas nada a Mónica todavía. Patricia asintió. Eduardo. ¿Sabes lo que está haciendo su madrastra con esto? Sí. Él fue hacia la ventana. La envió aquí como si fuera una apuesta perdida. Y ahora que ve que no está perdiendo, quiere asegurarse de que gane ella. El 6.º día, Isabela tomó una decisión. No fue una decisión repentina. Era el tipo de decisión que se construye despacio, ladrillo a ladrillo, cuando alguien que creía que tenía el partido ganado empieza a notar que los números no cuadran. Isabela había visto cómo Eduardo miraba el cuaderno. No era la mirada de un hombre evaluando algo. Era la mirada de alguien que reconoce algo. Había visto también cómo Eduardo, en la cena del 5.º día, le preguntó a Mónica sobre su padre. No una pregunta de protocolo,
no la clase de pregunta que se hace en una mesa formal para mantener la conversación activa. Una pregunta real, de alguien que quiere saber. Y Mónica respondió de la misma forma, sin adornos, sin estrategia, con esa honestidad desconcertante de quien no ha aprendido a protegerse fingiendo, y en algún momento de esa conversación los dos se olvidaron de que había más personas en la mesa. Isabela lo procesó esa noche en su habitación con la misma frialdad con que analizaba un informe de mercado. La conclusión era clara, estaba perdiendo terreno. Y no lo estaba perdiendo porque Mónica fuera mejor candidata en ningún parámetro medible. Lo estaba perdiendo porque Eduardo Castellanos, al parecer, no buscaba lo que todos pensaban que buscaba. Y eso era un problema que Isabela sabía resolver. Así que llamó a su asistente en Frankfurt. Y luego, por un canal que no dejaba rastro obvio, la información correcta llegó al productor ejecutivo del programa. No era mentira, exactamente. Era peor, era verdad envenenada. ¿Sabe la producción que la tercera candidata fue inscrita sin su consentimiento por su madrastra? ¿Que su familia la envió como estrategia financiera? El programa podría verse afectado si esto se interpreta como manipulación del proceso de selección. El productor ejecutivo. Que no era Eduardo, que era el hombre que respondía ante los anunciantes y la cadena, leyó el mensaje esa noche. Y a la mañana siguiente, llamó a Eduardo. Tenemos que hablar de la candidata Reyes. La conversación duró 40 minutos. Mónica no lo supo en ese momento. Estaba en el jardín con el cuaderno, dibujando los pinos con escarcha en la luz de la mañana, con el café todavía caliente en la mano, con esa capacidad suya de encontrar quietud en medio de todo. Era algo que Isabela no entendía de ella y que Natalia registraba como indiferencia. Pero no era indiferencia. Era lo que su padre le había enseñado, que para ver bien hay que estar quieto. Que el ruido viene de afuera pero la imagen se forma adentro. Así que mientras adentro de la residencia el productor ejecutivo le decía a Eduardo que la candidata Reyes representaba un riesgo innecesario, Mónica dibujaba pinos. Y el dibujo era bueno. Eduardo salió al jardín después. Se sentó en el banco de piedra frente a ella, sin que nadie lo llamara, sin anuncio. ¿Cuándo supiste que tu madrastra te había inscrito en el programa? Preguntó directamente. Mónica bajó el lápiz. La noche anterior a que tomé el tren. ¿Y no quisiste venir? No era una pregunta. No. Mónica lo miró. Pero tampoco tenía muchas opciones. ¿Por qué no? Ella pensó un momento. Porque si me negaba, seguía en esa casa haciendo lo mismo. Y si venía, al menos estaba en otro lugar. No era exactamente un plan, pero era algo. Eduardo miró el cuaderno que ella tenía en el regazo. ¿Puedo preguntarte algo sobre tu padre? Sí. ¿Publicó algo? ¿Libros ilustrados, revistas, algo con distribución? Mónica frunció el ceño levemente. Publicó algunas cosas en editoriales pequeñas. Nada muy conocido. ¿Por qué? Eduardo no respondió de inmediato. Tu padre se llamaba Arturo Reyes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sabes? Porque cuando tenía 8 años, había un libro en la biblioteca de mi casa que yo leía constantemente. Se llamaba El arquitecto de nubes. Las ilustraciones eran, buscando la palabra correcta. Eran las ilustraciones de alguien que sabía mirar. Que sabía exactamente dónde estaba lo esencial. Mónica se quedó muy quieta. ¿Cuál era su ilustración favorita? Preguntó en voz baja, casi sin darse cuenta. Eduardo la miró. La del niño en el tejado, dijo. El que mira hacia arriba y las nubes tienen forma de ciudad. Mónica cerró los ojos un segundo. Mi padre la llamaba la página de los posibles. Decía que esa página era para cuando alguien necesitara recordar que el mundo es más grande de lo que parece desde donde estás parado. Ese era tu padre. Sí. Su voz era casi un susurro. Ese era mi padre. Lo sé. Lo verifiqué ayer. Hubo un silencio que no era incómodo.
Era de esos silencios que ocurren cuando dos personas descubren que están conectadas por algo que ninguna eligió y que sin embargo es más real que cualquier cosa planeada. Eduardo esperó un momento. Hay un problema, dijo al final. Tu madrastra ha enviado documentos legales que intentan reclamar cualquier beneficio que obtengas del programa. Y alguien dentro del proceso filtró información sobre las circunstancias de tu inscripción. La producción está recibiendo presión para descalificarte. Mónica no dijo nada. No voy a permitir que eso ocurra, continuó Eduardo. Pero necesito que sepas lo que está pasando. ¿Por qué me lo dices? Porque, dijo él con sencillez, eres la única persona en esta casa que no está fingiendo. Y porque el hombre que dibujó esa página de los posibles me enseñó algo importante cuando tenía 8 años, aunque nunca nos hayamos conocido. Le debo eso, al menos. Lo que Eduardo no calculó fue la velocidad de Isabela Fuentes. Esa misma tarde, mientras el Departamento Legal de Castellanos Media bloqueaba las publicaciones de los periodistas de Berlín, Isabela hizo una segunda jugada. Llamó directamente a un contacto suyo en la junta directiva del grupo. No era el productor ejecutivo. Era alguien con más peso que eso. La conversación fue breve y directa. El programa podía representar un riesgo reputacional si la candidata seleccionada resultaba ser alguien sin el perfil adecuado para la imagen del grupo. Había 2 candidatas perfectamente válidas. La tercera era una variable innecesaria. El hombre de la junta llamó a Eduardo esa noche. Eduardo. Sabemos que tienes inclinación hacia la tercera candidata. Entendemos que es una situación humana, pero hay consideraciones de negocio que pesan aquí. Fuentes Capital es socio estratégico del grupo. Isabela Fuentes sería una elección que fortalece esa relación. El directorio te pide que lo consideres. Eduardo escuchó en silencio. Lo consideraré, dijo. Colgó. Y luego estuvo 1 hora en su despacho sin hablar con nadie, mirando el jardín oscuro de enero, pensando. A las 11 de la noche, Patricia golpeó la puerta. Mónica pidió retirarse, dijo. Eduardo se giró. ¿Qué? Deja una nota. Dice que sabe que su presencia está complicando el programa, que no quiere perjudicar a nadie y que prefiere irse por su cuenta. Su maleta ya está preparada. Pidió un taxi para las 6 de la mañana. Eduardo se levantó. ¿Dónde está? En la sala grande. Mónica estaba de pie junto a la ventana que daba al jardín. Tenía el cuaderno en las manos, cerrado. No estaba llorando. Tenía esa expresión de quien ya tomó la decisión más difícil y lo único que queda es ejecutarla. Afuera, los pinos estaban oscuros bajo el cielo sin luna. El Alster no se veía desde ahí pero se sentía, esa presencia del agua cerca que Hamburgo tiene en invierno, ese río que corre aunque nadie lo mire. Mónica pensó en su padre. No de forma dramática, no como pensamos en los muertos cuando queremos llorar. Lo pensó de forma concreta, como se piensa en alguien cuya voz todavía recuerdas. ¿Qué le habrías dicho ahora mismo? ¿Qué habrías dibujado de este momento? Probablemente la ventana. El reflejo en el cristal. La figura de una mujer que aprendió a quedarse quieta para sobrevivir y que ahora tenía que decidir si eso era suficiente o si quería algo más. Abrió el cuaderno en la última página. Las palabras de su padre seguían ahí: tú eres mi obra maestra. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Leyó eso 3 veces. Luego cerró el cuaderno y fue a la puerta porque Eduardo estaba ahí. No tienes que irte, dijo Eduardo desde la puerta. Ella se giró. Si tengo que hacerlo. Su voz era tranquila. Tu empresa tiene presión. El directorio tiene presión. Isabela tiene conexiones que yo nunca voy a tener. Y tu madrastra está fabricando documentos para asegurarse de que si quedo yo, el dinero es de ella. No soy una variable útil en ninguna de esas ecuaciones, Eduardo. Él cruzó la sala. Para mí sí. No puedo pedirte que. No te estoy pidiendo que me pidas nada. Se paró frente a ella. Te estoy diciendo que mañana convoco a producción, al directorio, y a quien sea necesario.
Y que lo que voy a decirles no tiene nada que ver con Fuentes Capital ni con presiones de junta. Mónica lo miraba. ¿Qué les vas a decir? Que llevo 14 años construyendo algo que no me ha dado nada de lo que tiene que importar. Y que en 4 días, alguien que llegó aquí sin querer y sin plan se convirtió en la única persona en esta casa que me hace sentir que hay algo real todavía. Silencio. Eso es mucho para 4 días, dijo Mónica en voz baja. Lo sé. ¿Y el cuaderno? Ella lo miró. ¿Qué pasa con él? Ibas a llevártelo. Siempre me lo llevo. Eduardo extendió la mano. Mónica lo miró. Miró su mano. Y luego, sin que ninguno de los dos pudiera explicar exactamente por qué, le dio el cuaderno. Él lo abrió. En la página que quedó al abrirlo al azar, había un boceto que ella había hecho 2 días antes, él, en el muelle, sacando el cuaderno del agua. Ella no lo sabía todavía cuando lo dibujó, pero lo había dibujado como se dibuja algo que importa. Eduardo cerró el cuaderno. Se lo devolvió. No cancelé el taxi, dijo. Si mañana sigues queriendo irte, el taxi va a estar aquí. Pero quédate esta noche. Y mañana ve a la reunión que voy a convocar. Y después decides. Mónica lo sostuvo la mirada un momento. ¿Y si la audiencia que convocas mañana te presiona igual que hoy? Entonces les digo lo mismo que te digo a ti. Algo en sus ojos era completamente firme. Que hay cosas que no están en ninguna ecuación de negocios. La reunión del 7º día. La sala principal estaba llena como no había estado en los 7 días anteriores. Eduardo había convocado al equipo completo de producción, a los 2 representantes del directorio que habían llamado la noche anterior, que viajaron desde Berlín esa mañana, lo cual decía mucho sobre cómo evaluaban la situación, a Patricia y a las 3 candidatas. Isabela llegó con la compostura de quien espera ganar. Natalia llegó sin expresión, registrando todo. Mónica llegó con el cuaderno bajo el brazo y se sentó en el extremo de la mesa. Eduardo se quedó de pie. Nadie habló. No porque él hubiera pedido silencio, sino porque había algo en su postura, esa postura de alguien que llegó a una habitación habiendo tomado ya la decisión importante, que hacía innecesario el silencio pedido. Buenos días. Voy a ser breve porque no hay mucho que explicar. Miró a los representantes del directorio. Recibí la llamada de anoche. La entiendo. No la voy a seguir. Uno de los representantes empezó a hablar. Eduardo, las implicaciones con Fuentes Capital. Te escucho cuando termine. Lo dijo sin levantar la voz. El hombre se detuvo. Este programa fue mi idea. Lo construí para encontrar algo que no se puede comprar con asociaciones estratégicas ni con apellidos conocidos. Y encontré lo que buscaba. Isabela Fuentes, sentada al otro lado de la mesa, no cambió de expresión. Pero sus manos, sobre la mesa, se apretaron levemente. El programa no tiene ganadora oficial. No era una competencia de esa naturaleza, y nunca lo fue. Lo que sí hay es una decisión personal que tomo con plena conciencia de las implicaciones de negocio. Los miró a todos, uno por uno. Mónica Reyes se queda. Las otras 2 candidatas recibirán la compensación completa acordada en contrato y el programa se cierra de manera ordenada. Los anunciantes recibirán una explicación por escrito hoy antes del mediodía. Silencio. Isabela se levantó. Eduardo. Lo que estás haciendo en este momento. Isabela. Él la miró directamente. Eres brillante. Eres exactamente lo que este tipo de programa buscaba en papel. El problema no eres tú. El problema es que yo no soy el programa. Ella lo sostuvo la mirada un segundo. Luego miró a Mónica. En esa mirada había muchas cosas. No todas eran malas. Había rabia, sí. Pero también había algo que se parece al reconocimiento involuntario de alguien que entiende, aunque no quiera, por qué perdió. Isabela recogió sus cosas y salió. Natalia la siguió sin decir palabra. Los representantes del directorio intercambiaron una mirada.
Las implicaciones con Fuentes Capital son significativas. La relación comercial. Ya hablaré con Fuentes directamente. Eduardo no se movió. Gracias por venir desde Berlín esta mañana. Ha sido un viaje innecesario, pero lo aprecio. Ellos también salieron. Se quedaron solo Eduardo, Mónica y Patricia. La sala estaba en silencio. Afuera, a través de la ventana, los pinos seguían ahí. El jardín seguía ahí. El río Alster, invisible pero presente, seguía corriendo. Patricia miró a Eduardo. Hay otro asunto, dijo. Puso sobre la mesa los documentos que Margarita Solano había enviado. Esto llegó el quinto día. Son documentos fabricados que intentan reclamar cualquier beneficio que corresponda a Mónica. Lo dijo mirando directamente a Mónica. Lo siento. Debiste saberlo antes. Mónica miró los papeles. Los tomó. Los leyó. Su expresión no cambió de forma dramática. Era el tipo de persona que procesa el dolor con la misma quietud con que procesa todo lo demás. ¿Son válidos?, preguntó. No, dijo Eduardo. Nuestro equipo legal ya tiene la respuesta. No existe ningún contrato entre tú y tu madrastra que avale esta reclamación. El dinero que corresponda por tu participación en este programa es tuyo exclusivamente. ¿Y cuánto corresponde?, preguntó Mónica en voz muy baja. 5 millones de euros. Eduardo la miraba. Para lo que quieras. Para lo que necesites. Para empezar lo que debiste empezar hace tiempo. Mónica puso los documentos sobre la mesa. Miró el cuaderno que tenía en las manos. Pensó en su padre dibujando en ese mismo cuaderno, llenando la primera mitad con cuidado, dejando la segunda mitad en blanco para ella. Pensó en la dedicatoria de la última página. Pensó en el cuaderno cayendo al agua del Elba y en la mano que lo sacó. ¿Puedo usar parte del dinero para comprar un local pequeño?, preguntó. Eduardo frunció el ceño levemente. ¿Para qué? Para un estudio. Ilustración, diseño, algo para niños también. Siempre quise un lugar donde los niños pudieran aprender a dibujar. Mi padre enseñaba en su casa cuando yo era pequeña. Había algo en ver a un niño dibujar por primera vez. Eduardo la miraba. ¿En Hamburgo?, preguntó. Si hay posibilidad, sí. Él asintió despacio. Hay posibilidad. Esa tarde, en Múnich, el teléfono de Margarita Solano sonó. Era un número corporativo. Formal. Con prefijo de Hamburgo. Ella contestó con una sonrisa. Dígame. Señora Margarita Solano. Le llama el Departamento Legal de Castellanos Media Group. Le informamos que los documentos enviados por usted el día 5 del presente mes han sido revisados y determinados como inválidos. No existe base contractual para ninguna reclamación sobre los beneficios correspondientes a la señorita Mónica Reyes. Adicionalmente, la transferencia de 5 millones de euros se realizará directamente a la señorita Reyes en los próximos días hábiles. Usted recibirá la documentación formal por correo. Que tenga buena tarde. Clic. Margarita se quedó con el teléfono en la mano. Claudia, desde el sofá, la miró. ¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Cuándo llega el dinero? Margarita no contestó. Porque en ese momento estaba calculando, con la precisión de quien construye planes, exactamente qué había salido mal. Y lo que descubrió fue lo peor de todo, no había salido mal nada de lo que ella había hecho. Había salido mal lo que subestimó. Había subestimado que Mónica era exactamente quien decía ser. Y que eso, al parecer, era suficiente. 2 semanas después del final del programa, el equipo legal de Castellanos Media Group entregó un informe adicional a Eduardo. Era lo que Patricia había pedido investigar, la pequeña herencia que el padre de Mónica había dejado al morir. Una cantidad modesta. 70.000 euros en una cuenta que Arturo Reyes había abierto específicamente a nombre de su hija, que nunca le había llegado. Porque Margarita la había transferido a una cuenta propia 4 meses después del fallecimiento.
Usando un formulario de delegación firmado por Mónica cuando tenía 16 años y cuya naturaleza legal ella nunca había comprendido completamente. Eduardo leyó el informe. Llamó a sus abogados. Procedan, dijo. 6 meses después. Hamburgo en julio era otro mundo. El puerto tenía otro color, el Elba tenía otra luz, y la pequeña calle detrás del barrio de Eppendorf tenía una puerta nueva, azul oscuro, con un letrero de madera pintado a mano que decía Estudio Reyes, ilustración y diseño y debajo, más pequeño, taller de dibujo para niños, martes y jueves. Mónica estaba reorganizando los estantes cuando llegaron los 3 primeros niños del día. Una niña de unos 8 años entró la primera, miró el estudio con los ojos muy abiertos. Las mesas con papel y lápices, los dibujos enmarcados en las paredes, el tablero grande con bocetos de trabajo, y luego miró a Mónica. ¿Aquí se aprende a dibujar de verdad?, preguntó. Aquí se aprende a mirar, dijo Mónica. Dibujar viene después. La niña asintió con seriedad, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Se sentó en la primera mesa y tomó un lápiz. Mónica la observó un momento. Luego sacó el cuaderno de bocetos y dibujó, rápido, la expresión de la niña mirando el papel en blanco por primera vez, esa mezcla exacta de miedo y de ganas que no dura más de un segundo antes de que el lápiz empiece a moverse. Lo guardó en el cuaderno. Sobre la mesa de trabajo de Mónica, enmarcado en vidrio simple, había una página arrancada del cuaderno. Era el boceto que su padre había dibujado en la primera mitad, una niña con alas demasiado grandes, que no sabía todavía que podía usarlas. Y debajo, con la letra de Arturo Reyes, tú eres mi obra maestra. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Al lado del marco, había otro objeto enmarcado, la portada reproducida a color del Arquitecto de Nubes, el libro ilustrado de Arturo Reyes, con una pequeña placa debajo que decía, Arturo Reyes, 1961 a 2006. Ilustrador. Publicado por Ediciones Norte, primera edición 1998. Eduardo había recuperado 2 ejemplares originales del libro de un archivo de ediciones descatalogadas. Uno estaba en el estudio de Mónica. El otro, en la sede de Castellanos Media en Hamburgo, en la pared detrás del escritorio de Eduardo, junto a una reproducción enmarcada de otro boceto del cuaderno, el que Mónica había hecho de él en el muelle el primer día, sin saber todavía quién era. Margarita Solano vendió el piso de la avenida Rosenheimer en Múnich en abril. No por elección. Por necesidad. El proceso legal iniciado por el equipo de Castellanos Media había determinado, con documentación completa, que la transferencia de la herencia de Mónica constituía apropiación indebida. El acuerdo, que Margarita firmó para evitar un proceso penal, contemplaba la devolución íntegra de los 70.000 euros más intereses y cubría además los gastos legales generados. Claudia consiguió su primer trabajo real en junio. Administración en una empresa de logística en Stuttgart. No era glamuroso. Era lo que había. Ninguna de las dos llamó a Mónica. Mónica tampoco las llamó. No había nada que decirse que no se hubiera dicho ya sin palabras. La boda fue en agosto. No fue en el muelle exacto donde se habían conocido porque ese muelle era de carga y no tenía ningún encanto especial. Fue en el paseo del Alster, donde el río se abre y en verano la luz dura hasta las 9 de la noche. No había decoración elaborada. Había flores silvestres en pequeños jarros de vidrio, 20 personas. Amigos cercanos, el equipo de Patricia, 3 niños del taller que Mónica insistió en invitar y un juez de paz que llevaba corbata morada porque era el único que tenía. Mónica llegó descalza porque el césped era suave y porque así era ella. Llevaba el cuaderno en la mano. No como accesorio, como parte de ella, como siempre. Alguien del equipo de Patricia le había sugerido, con amabilidad, que quizás la ceremonia no era el lugar más adecuado para un cuaderno de bocetos. Mónica lo había considerado exactamente 2 segundos. Luego lo había puesto bajo el brazo y había seguido caminando. Eduardo la esperaba junto al río con las manos en los bolsillos y esa expresión que Mónica había dibujado por primera vez en el muelle de enero, cuando todavía no sabía su nombre.
La misma. Exactamente la misma. Como si 8 meses no hubieran pasado, o como si hubieran pasado de la manera correcta. Ella tropezó con algo en el césped a 3 metros de llegar. Se tambaleó. No cayó. Pero fue cerca. No me hiciste trampa con ese hoyo. Le gritó a Eduardo. Él soltó una carcajada. Real. Sin cámaras, sin producción, sin nadie que le dijera cuándo era el momento correcto para reírse. No fue mi hoyo. Respondió. La gente rió. Los niños del taller aplaudieron con esa energía desproporcionada que tienen los niños cuando algo les parece genuinamente divertido. Mónica llegó a su lado sonriendo. Lo sigues haciendo, dijo él en voz baja. ¿Qué cosa? Crear drama en los peores momentos. Es un talento. Ella lo miró. ¿Cómo mirar bien? El juez de paz carraspeó. Eduardo tomó sus manos. Mónica Reyes, dijo, sin discurso preparado, sin palabras ensayadas, con la voz de alguien que sabe exactamente lo que está diciendo. Construí 14 años de algo que materialmente no le faltaba nada y al que le faltaba todo lo que importa. Y llegaste al muelle de Hamburgo en enero a buscar un cuaderno en el agua. Y en el tiempo que tardé en sacarlo ya sabía que algo había cambiado. No sé dibujar. Probablemente nunca voy a aprender. Pero aprendí a mirar. Y lo que veo cuando te miro a ti es la única cosa en mi vida que no necesita ningún filtro para ser real. Mónica parpadeó. No puedo superar eso, dijo. No tienes que superarlo. Pero voy a intentarlo igualmente. Respiró. Eduardo Castellanos. Llegué aquí sin querer, sin plan, enviada por alguien que apostó a que iba a fracasar. Y lo primero que hiciste fue sacarme el cuaderno del agua sin pedirme nada a cambio. Su voz era firme pero suave. Fui invisible en mi propia casa durante 8 años. Tú me viste en 4 días. Así que te prometo lo mismo, mirarte siempre. No el CEO, no el multimillonario. Tú. Lo que hay cuando no hay nadie mirando. Eso es lo que me importa. Eso es lo que voy a cuidar. El juez de paz sonrió. Por el poder que me confiere el Estado Libre de Hamburgo, los declaro marido y mujer. ¿Pueden besar? Eduardo ya la estaba besando. La gente aplaudió. El austro brilló con esa luz baja de agosto que en Hamburgo dura hasta las 9 y convierte todo en algo parecido a una ilustración. Los niños del taller gritaron algo que nadie entendió completamente pero que sonó a celebración genuina y sin protocolo. Y Mónica, con el cuaderno todavía en la mano, se rió contra los labios de Eduardo y pensó que si su padre hubiera estado ahí. Si Arturo Reyes hubiera podido ver ese momento desde donde fuera que uno va cuando se va, lo habría dibujado. No el beso. No la luz del río. Sino la expresión en la cara de su hija. Esa expresión que solo ocurre cuando alguien que ha sido invisible durante mucho tiempo descubre que el problema nunca fue que nadie mirara. Era que todavía no había llegado la persona que sabía mirar bien. En el estudio de la calle Pendorf, esa tarde, una niña de 8 años terminó su primer dibujo. Era torpe, con las proporciones equivocadas, con la línea de horizonte en el lugar incorrecto. Pero lo que había dibujado, una figura pequeña con alas demasiado grandes, parada al borde de algo, mirando hacia adelante, era exactamente lo que quería dibujar. La niña lo miró un momento. Luego levantó la vista hacia Mónica. ¿Está bien?, preguntó. Mónica lo miró con cuidado. Pensó en el dibujo de su padre en la primera página del cuaderno. Esa niña con alas demasiado grandes que no sabía todavía que podía usarlas. Está perfectamente bien, dijo. La niña sonrió. Y algo en ese estudio pequeño, en esa tarde de agosto en Hamburgo, tuvo la forma exacta de una cosa que su padre habría sabido ver. De las cosas que ocurren cuando alguien finalmente aprende que el mayor regalo no es ser elegida por quien crees que debe ser, sino ser vista exactamente por quien eres. ¿Crees que Margarita mereció el final que recibió? ¿Y cuál fue tu parte favorita de esta historia?
Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto.